Bueno, y seguimos recorriendo la memoria, le robo la frase y muy interesante. Cuéntenos un poquito sobre el hospital. ¿Qué sabe del hospital? Bueno, normalmente cuando viene un visitante a la ciudad, los granenses le mostramos orgullosos del hospital, quizás tratando de impresionar con el edificio moderno. Pero la novedad de este hospital no es la modernidad de su edificio en sí. La gente que viene de otras ciudades sabe que hay hospitales más interesantes en cuanto a edificios en otros lugares. Lo interesante de este hospital, si nosotros iniciamos un city tour desde el sur de la ciudad y vamos a visitar primero el hospital. Este hospital, a diferencia de todos los hospitales, digamos, es un modelo único. Es un modelo único, o sea, no hay otro hospital igual en cuanto a su forma arquitectónica. ¿Por qué? Porque para hacer este hospital se convocó a un concurso a nivel nacional en el año 69. Las empresas interesadas en construir el hospital debían realizar un estudio previo del medio ambiente, de la región, de las necesidades sociales, humanas, para luego proponer un hospital que fuera adecuado para la zona. Es así como hay una empresa que no recuerda en este momento el nombre, pero gana este concurso y según explicó en su momento, porque esto que estoy contando está dentro del manual de la arquitectura argentina, figura como un capítulo de muchísimas páginas la explicación de cómo se hizo el Hospital de Orán. Y una vez un visitante, un arquitecto que era escritor, cuando ingresó empezó a sacarle fotos y dijo, este es el famoso hospital. Y digo, ¿por qué es famoso? ¿Y por qué esto no hacen estudiar en la Facultad de Arquitectura, el Hospital de Orán? Y es porque se convocó un concurso. Y en el concurso respondía a esa necesidad. Y empecemos por dónde está la originalidad de este hospital. En primer lugar, dice que como modelo para su construcción, su forma, fueron los juguetes Raspi. Esos que se armaban de ladrillito con ladrillito, por eso tiene esa forma el hospital. Y como estábamos en pleno proceso militar y existía siempre la hipótesis de guerra, entonces se dice que las salas fueron divididas por bloques fáciles de desarmar, porque en caso de guerra se convertía en una sola sala de camas para afrontar la situación de crisis, digamos, si hubiera esta guerra. El hospital diseñó viviendas para los médicos porque iban a venir muchos especialistas del país a ocupar lugar acá en este hospital, por eso está la vivienda. Y para el lado sobre el calle de Pueyrredón hay como una cancha de fútbol ahí que se ha hecho, en realidad es un helipuerto, en la idea de que la emergencia, siendo zona de frontera, habiendo lugares como el Chaco tan lejanos o la zona de los cerros, era necesario el trabajo de un helicóptero para trasladar supuestos heridos y enfermos. Ese era un helipuerto originalmente. Está pensado además, si uno ingresa al hospital y recorre, va a ver en algunos pasillos, lugares con césped y abundantes plantas verdes, porque se dice, bueno, el interno, la persona que viniera enferma y padeciera los días ahí, mirando las plantas, los vegetales, no iba a extrañar su ámbito natural de selva donde vivía. Y se hizo una especie de terraza con un sobretecho en la idea de que, bueno, tanto el paciente como el familiar que estuviera cuidándolo pudiera tener una vista de la ciudad, del atardecer, del amanecer, buscando un poco de serenidad al dolor que implica tener un enfermo o ser un enfermo. También tiene un microcine en la idea también de perfeccionamiento para enfrentar, digamos, las enfermedades tropicales, operaciones complejas. También se habla dentro del hospital de que eso tiene que ser un espacio espacioso, totalmente espacioso, en la idea de que puede haber, no la idea de un encierro, sino la idea de una apertura bastante grande, que eso libera un poco el espíritu, ¿no? Así que esas son algunas de las características de este hospital que lo hace único. Se inaugura en 1980, en pleno proceso militar, el propio Videla vino a la inauguración, pero ahí está el hospital. Y es el hospital, bueno, hoy con tantos años, más de 30 años encima, obviamente ya no es el mismo hospital cuando se inauguró. Obviamente el desgaste, falta de cuidado, la ampliación digamos, de las condiciones, las necesidades nuevas, teniendo en cuenta que es un hospital de frontera, que se atiende a gente incluso desde Bolivia,
bueno, se ha vuelto chico el hospital y su funcionamiento también, digamos, parece como limitado y se necesita más amplitud en todo sentido. Cuéntenos un poquito lo que tenemos aquí. Estamos en este homenaje que ha hecho la Casa de la Cultura al profesor Bubiluna. Cuéntenos un poquito aquí lo que tenemos a nuestros pies. ¿Qué sería? Sí, esta es una moledora de grano manual. Es una piedra enorme que tiene una cierta base cóncava y a través de otra piedra que suele moverse, va moliéndose el grano, que puede ser para la mazamorra, puede ser para la chicha, puede ser también para hacer los tamales, moler el grano de maíz para producir luego la masa para la comida. Esta es una tecnología antigua que nuestros ancestros, las comunidades indígenas especialmente, usaban para sus preparados cotidianos. Generalmente era manejado por mujeres, que son generalmente las que conlleva la cultura, esto de hacer la comida, los vestidos, las costumbres son las que preservan. Y este era ese tipo de moledor de maíz que requería bueno, una cierta fuerza, por supuesto, para su manejo. También no solamente se molía maíz, ¿no?, sino todo tipo de grano e incluso a veces otros elementos que era triturado por este movimiento permanente de las piedras, ¿no? ¿Y cuál sería la contracara de esta herramienta antigua? Claro, este sería para preparar comida y elementos para cocinar. Y nosotros tenemos acá otra pieza en exposición que sería un telégrafo. En Orán existía el ferrocarril que venía de Buenos Aires, por Tucumán, llegaba acá al norte, pasaba a Tartagal y para comunicarse de estación a estación había unas líneas de cables tirados de estación en estación. Muchos verán todavía algunos postes que quedan a través de ese cable que se conectaba en la estación, y en la estación, a través de un código muy especial de pequeños golpes, se iba transmitiendo mensajes y que aparecían en una cinta por puntos, y que luego un traductor que conocía el código iba transformando en palabras. De tal manera, bueno, se transmitían las novedades de una estación de ferrocarril a la otra estación. Se sabía por qué estación iba transcurriendo el tren y qué novedades podía haber en ese viaje, o el número del tren, o cualquier otra novedad que trajera la máquina antes de la llegada a la estación. Telégrafo, que fue una de las primeras invenciones para la comunicación, que después vino el teléfono y vinieron todas las otras formas, pero el telégrafo es lo más antiguo que tenemos en cuanto a comunicación a distancia. ¿En qué año más o menos se usaba esto? Esto ya del siglo XIX se usaba este aparato, muy usado en la primera mitad del siglo XX, donde por supuesto los trenes iban y venían por todo el territorio argentino, y esto era posible. También lo tenía el correo, porque los llamados telegramas se transmitían a través del telégrafo, por eso se llama telegrama. Era uno podía mandar de urgencia un mensaje que debía ser muy breve, muy corto, se transmitía de un correo a otro, eso salía en una cinta en punto, al cual se acompañaba luego un texto que era la interpretación de esas líneas de puntos que implicaba un mensaje verbal.